Estos son los datos de Nico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nico, soy antropólogo formado en la Universidad Nacional de La Plata y hoy vamos a hablar en este primer episodio del pensamiento objetivo, la idea de objetividad, que es uno de los primeros conceptos, una de las primeras ideas que se nos introducen o se nos invitan a debatir a aquellos que iniciamos nuestro camino a convertirnos en científicos, científicas, pero que en realidad atraviesa a toda la sociedad y a todo ámbito humano en general. Pero ¿qué es esto del pensamiento objetivo, no? Pensamiento objetivo sí, pensamiento objetivo no, hay mucho debate. Pensamiento objetivo solo los fines de semana. ¿Cómo nos hermanamos en este encuentro, en este debate, en este pensar si realmente un ser puede observar la realidad por fuera de ella y no imprimir en la observación y en el análisis que hace de los eventos que lo rodean su propia identidad? Antes de dar una respuesta o un pensamiento que vaya en alguna dirección, conversemos un poco de qué se entiende como objetividad por ahí en esta idea del pensamiento más del sentido común, desde lo que llamamos sentido común. La objetividad está vista como una idea, una forma de pensar, una forma de argumentar, en donde el sujeto se para por fuera de los hechos, simplemente los observa, los describe, los reproduce o emite un juicio, una opinión, un resultado. En esta forma de dialéctica entre quien observa y la realidad, el observador como tal es un envase vacío, un frasco sin historia, sin motivaciones individuales, y acá está la palabra clave, intereses. No tiene ningún interés más que la descripción propia de lo que está observando o la reproducción de tal información o la narrativa de tal hecho o, como puede ser también, en un ejemplo muy común, la administración o el dar un consejo objetivamente. Pero para esto, como dije, tenemos que pensar al observador como un frasco vacío, una página en blanco que llega a un evento y solamente se va a dedicar a describirlo. La pregunta entonces que nos debemos hacer es si realmente una persona es capaz de semejante despojo, porque cuando una persona llega a un espacio de investigación, a un espacio de consejo, a un espacio de relación, es una persona portadora de historia, en definitiva es una portadora de identidad, es una portadora de subjetividad. Y la subjetividad es ni más ni menos que todos los eventos que nos ocurrieron a lo largo de nuestra vida y que nos constituyeron como ser observante, en este caso como ser aconsejante o como ser reproductor de un hecho que estoy observando. Entonces la idea del pensamiento objetivo es que podemos quitarnos ese prisma de los ojos, esos anteojos por los cuales vemos el mundo, abandonarlos ahí a un ratito y simplemente describir para posteriormente volvernos a poner y seguir nuestra vida de civil diaria y laburante o estudiante o lo que sea. Por otro lado, está la idea que pone en crisis este pensamiento, que es todo es producto de una subjetividad o la subjetividad tiene un rol central, es decir, toda opinión, todo consejo, toda transmitir de información está cargado de subjetividad, está cargado de intención, está cargado de interés. Es decir, cuando un amigo le da un consejo a una amiga o otro amigo que se están peleando, digamos, ese consejo está mediado por una preferencia emocional, es decir, ahí quiero a uno más que otro, o conozco la historia de los dos y por ahí siento que hay uno que es más propenso a mandarse cagada. Entonces mi consejo por ahí va a cargar ese sesgo de conocimiento previo a la hora de hacer el análisis de la situación, y como muchas veces caemos o hemos escuchado decir, puedo dar un consejo porque la veo desde afuera o esto, no soy parte. La idea entonces de subjetividad a la hora del análisis justamente va a poner en crisis esto. El observador o aquella persona que está
describiendo, no puede separarse de su propia historia, no puede separarse de su propia creencia, no puede separarse de su propia ideología. Es entonces que en una forma más extrema va a decir que toda observación, que todo análisis, que todo incluso razonamiento va a ser producto del sustrato emocional, es decir, todo aquello que me constituye como individuo a la hora de observar, a la hora de expresar justamente esto, una observación o un análisis de mi universo observable. Hay un aspecto muy interesante de lo subjetivo, que es la constitución del paisaje. Es decir, el paisaje es aquello que a priori nos parece algo muy externo a nuestro cuerpo, a nuestro ser humano, pero sin embargo está completamente cargado de elementos subjetivos. Voy a poner un ejemplo: llegan dos amigos a una parada de colectivo y en esa parada uno le dio el beso a esa persona que tanto esperó, que tanto deseó, pero en la misma parada al otro amigo le quisieron robar y sintió su vida en peligro. Esa parada, que aparece externa a los cuerpos, es una parada de colectivo, una esquina, pero para los dos significa algo completamente distinto. La observación de ese fenómeno externo va a estar mediada profundamente por el hecho experiencial de haberse besado o haber corrido riesgo de vida en un momento determinado en la historia del sujeto. Eso sería una constitución o una conformación subjetiva del paisaje. En definitiva, es el paisaje como extensión del ser humano. ¿Esto significa de alguna manera que no es posible acceder al pensamiento objetivo? Entiendo que hay como una valoración hoy en día del ser objetivo, porque hay también un desprecio por los posicionamientos. Está mal visto posicionarse ideológicamente, posicionarse religiosamente, posicionarse vincularmente, es decir, quiero esto o quiero lo otro. Muchas veces es en el llano condenado de intensidad o de estás recontrapolitizado, man. Y la idea de tomar posiciones o mirar o declarar desde qué lugar uno la ve o ve el mundo, es en definitiva el camino a la objetividad, porque uno le está dando el marco de referencia al otro, desde dónde está observando, desde dónde lo está mirando, desde dónde uno hace el análisis, que es en definitiva desde su propia historicidad, desde todo ese conjunto de eventos y sucesos que lo llevaron a creer en lo que uno cree, a pensar lo que uno piensa, a constituirse en definitivamente, a generar ese sustrato emocional a través del cual nosotros miramos el mundo y que algunos autores llaman ontología. En definitiva, en una forma más extrema, como decía un profe mío en la facultad, cualquier problema de entendimiento es un problema ontológico, es decir, de qué manera nosotros la vemos. Pero bueno, hasta acá en este primer episodio. Espero que se haya entendido, que se haya invitado por ahí a la reflexión de esta idea de pensamiento objetivo, de qué valor tiene, de por qué hoy es tan codiciado, ¿no? Esta idea de presentarnos objetivamente, muy linkeado a la idea de credibilidad. Un sujeto politizado, un sujeto idealizado, un sujeto que declara sus intenciones es un sujeto cuya opinión aparentemente no es válida, cuya manera de ver el mundo aparentemente no es válida, porque está sesgada. Cuando en realidad todo individuo tiene una experiencia que está poniendo constantemente en juego a la hora de analizar, como dijimos ya un montón de veces, observar y describir la realidad. Así que bueno, hasta acá, como dije ya, los datos de Nico del día de hoy, este primer episodio, objetividad y subjetividad de una manera muy, muy sencilla. Quizá en el próximo episodio ya podemos meternos con cómo se constituye la subjetividad, qué instituciones socialmente la forman. Obviamente vamos a tener que mencionar al pelado más famoso de las ciencias humanas y sociales, que es
Michel Foucault, que nos va a mostrar cómo las instituciones normalizadoras nos constituyen como sujetos y generan esta idea de sujeto deseable socialmente. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien y nos vemos en el próximo episodio de Los Datos de Nico. Estos fueron Los Datos de Nico.